No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tengo 30 años cargando esto, y lo que más me cuesta no es no tener respuesta, es que cada uno de los detalles tiene su propio testigo. No soy yo sola contra mi memoria. Hay otras personas que vivieron cada pieza de ese día, y ninguna de sus versiones encaja con las demás. Era la época de los 90, segundo año de universidad, ruta de siempre, autobús de siempre. Nada que distinguiera ese martes de cualquier otro martes del semestre, excepto un dolor de cabeza que me había acompañado desde la primera clase de la mañana y que para la tarde ya era de los que aprietan detrás de los ojos y hacen que la luz moleste y el ruido moleste y básicamente todo moleste. En esa época los boletos del autobús venían codificados por color según el día. No sé si alguien más recuerda ese sistema. Era una manera de controlar que no usaras un boleto de otro día. Ese día el color era naranja. Tomé mi boleto en la taquilla de siempre, subí con el grupo de siempre, me senté más o menos al centro y cerré los ojos. No me dormí, o al menos no creo haberme dormido. Era más bien ese estado intermedio donde uno no está procesando nada activamente, pero tampoco está ausente del todo. Ese modo de bajo consumo que el cuerpo adopta cuando necesita descansar, pero el entorno no lo permite completamente. Escuchaba el motor, las frenadas, las paradas, sentía el movimiento, simplemente no miraba nada ni pensaba en nada. Cuando faltaba poco para mi parada, abrí los ojos, y algo no cuadraba, no de manera obvia, no como cuando uno entra a un cuarto y ve que movieron los muebles. Era más sutil que eso, más difícil de señalar con el dedo. Una sensación de fondo, ese tipo de lectura periférica que el cerebro hace del entorno sin que uno se lo pida. La gente a mi alrededor no era la misma que había estado cerca cuando subí. No es que los recordara con precisión. No había estado poniéndoles atención. Pero hay una conciencia del entorno inmediato que opera sola y la mía me estaba diciendo que algo en ese autobús había cambiado mientras yo tenía los ojos cerrados. Me sacudí la sensación. El dolor de cabeza hacía difícil pensar con claridad. Me levanté cuando llegué a mi parada y caminé hacia la salida. El chofer me paró. «Necesita pagar, señorita. No la vi subir». «Subí en la central», le dije. «Tengo mi boleto». Le mostré el boleto naranja. Lo miró. Me miró a mí. «Los boletos de hoy son azules». Me reí porque fue mi primera reacción. Le dije que estaba confundido, que yo había tomado ese boleto esa misma tarde en la taquilla de siempre, que llevaba años usando ese sistema y sabía perfectamente cómo funcionaba. Él no se movió. Miré hacia el autobús, hacia los demás pasajeros, hacia las manos de la señora del asiento del frente que sostenía el suyo contra el pecho mientras esperaba que el intercambio terminara. Su boleto era azul. Miré al pasajero detrás de ella. Azul, al del otro lado del pasillo. Azul. Recorrí el autobús con los ojos buscando un solo boleto naranja además del mío y no encontré ninguno. Todos, absolutamente todos, traían azul. Y yo traía naranja, y el chofer me miraba con la paciencia cansada de alguien que ha tenido esta conversación antes y sabe cómo termina. Pagué, bajé, me quedé en la banqueta viendo el autobús alejarse con esa sensación rara de haber perdido un argumento que debería haber ganado. Caminé 2 cuadras y llegué a un teléfono público. Necesitaba hablar con alguien, no por ninguna razón urgente, sino porque el día se estaba sintiendo extraño y a veces uno simplemente necesita escuchar una voz conocida. Llamé a mi amiga Sonia. Me lo sabía de memoria, como todos los números importantes en esa época. No había otra opción, contestó un hombre. Buenas tardes. Hola, ¿está Sonia? Número equivocado, dijo y colgó. Me quedé con el auricular en la mano. Marqué de nuevo, esta vez despacio, verificando cada dígito antes de presionarlo. Buenas tardes, la misma voz, el mismo tono, como si supiera que iba a volver a llamar. Perdón, estoy buscando a Sonia García. Este no es el... Número equivocado, repitió, y volvió a colgar. Colgué. Miré el teléfono. Estaba segura del número, absolutamente segura. Lo había marcado cientos de veces. Pero la voz era de un hombre que yo no reconocía, y en esa casa vivían Sonia y su mamá, sin ningún hombre. El dolor de cabeza pulsaba detrás de mis ojos con una insistencia que ya no dejaba pensar bien. Decidí irme a casa. Llegué, saqué la llave, abrí la puerta. «Mamá, papá», nada. Recorrí la planta baja, la cocina, la sala, el patio, vacío. Subí. Los cuartos, el baño,
Nadie. Busqué una nota en la cocina, en el teléfono de la casa, en la puerta del refri, que era donde mi mamá siempre dejaba los recados. Nada, lo cual era raro, porque mis papás casi nunca salían los dos al mismo tiempo, y cuando lo hacían siempre avisaban. Me dije que quizás habían tenido una emergencia, que me llamarían, que lo mejor que podía hacer era acostarme hasta que el dolor de cabeza cediera. Me fui a mi cuarto, cerré las persianas, me acosté con ropa y todo. Dormí aproximadamente 1 hora. Cuando salí al pasillo, mi papá estaba sentado en su sillón frente al televisor con el volumen bajo, como hacía siempre a esa hora. Mi mamá estaba en la cocina. Los dos estaban ahí, en sus lugares de siempre, como si nunca se hubieran movido. ¿Cuándo llegaron?, pregunté. Mi mamá me miró con cara rara. ¿Cómo que cuándo llegamos? Aquí hemos estado todo el día. Los busqué cuando llegué. No había nadie. Hija, no te escuchamos llegar. Los llamé, grité sus nombres, se miraron entre ellos. Mi papá apagó el televisor. No escuchamos nada, dijo. Ni la puerta, ni tus pasos, nada. No sabíamos que estabas en casa hasta que saliste ahorita. Los tres nos quedamos en silencio procesando eso. Ellos en la casa todo el día. Yo llegando, recorriendo cada cuarto, llamándolos en voz alta, y sin embargo, ninguno de los tres había registrado la presencia de los otros hasta ese momento. Esa misma tarde llamé a Sonia desde el teléfono de la casa. Contestó ella al primer timbrazo. Oye, le dije, ¿quién contestó tu teléfono hace rato? Llamé 2 veces y contestó un hombre. Silencio del otro lado. ¿Qué? ¿Cuándo? Como a las 5:30. Marqué 2 veces y las 2 veces contestó el mismo hombre que me dijo que era número equivocado. Gaby, dijo Sonia despacio, aquí no hay ningún hombre. Mi mamá salió desde la mañana y no ha regresado. He estado sola todo el día. Nadie ha contestado este teléfono porque nadie más ha estado aquí. No dije nada por un momento. ¿Estás segura? Estoy segura. No ha sonado el teléfono en toda la tarde. Después de que colgué, me quedé sentada junto al teléfono haciendo lo que cualquier persona haría, buscar la explicación más simple. Me confundí con el color del boleto. Posible, aunque nunca me había pasado. Marqué mal 2 veces seguidas. Posible también, aunque lo había verificado la segunda vez. Mis papás simplemente no me escucharon. Posible si estaban distraídos o si la tele estaba fuerte, aunque los llamé desde el pie de las escaleras. El hombre en el teléfono fue algún error de línea. Posible, en los 90 las líneas fallaban. Cada uno por separado. Explicable. Los 4 juntos, en el mismo día, apuntando todos hacia la misma dirección, que durante algún periodo de ese martes yo no estaba del todo en el mismo lugar donde estaban los demás. No se resuelven de esa manera. Lo que sí recuerdo con claridad es la sensación cuando abrí los ojos en el autobús, antes de ver los boletos, antes de que el chofer dijera nada. Esa fracción de segundo en que miré a los pasajeros y supe, sin poder decir exactamente por qué, que algo no era igual a como lo había dejado. Como si el mundo hubiera continuado mientras yo tenía los ojos cerrados, y al abrirlos hubiera llegado un paso tarde a donde todos los demás ya estaban. 30 años, una sola vez, sin repetición, sin señales previas, sin nada después que se le parezca. Y en algún lugar de esa tarde, un hombre que no existe contestó el teléfono de mi amiga 2 veces. Grecia, 2019. 5 días de vacaciones con mi mamá y mi hermana. El tipo de viaje que uno planea meses antes y que cuando finalmente llega resulta ser exactamente lo que necesitaba, aunque no lo hubiera sabido decir antes de subirme al avión. El primer día, junto a la piscina del hotel, vi a una mujer, y algo pasó que no tengo manera honesta de explicar dentro de los límites normales de lo que le pasa a la gente. Tendría unos 36 años. Estaba con su pareja y sus 3 hijos, también de vacaciones, claramente relajados y en modo de no hablar con nadie fuera de su grupo. Venía del mismo país que yo, pero de un origen étnico completamente diferente, lo suficientemente diferente como para descartar de entrada cualquier conexión de comunidad, de barrio, de círculo social compartido. No había contexto que justificara lo que ocurrió cuando la vi. No fue un creo que la conozco de algo. Esa sensación la conozco, ese tirón vago de una cara que podría corresponder con alguien visto en algún contexto que no recuerdo bien. Esto no fue eso, fue otra cosa en intensidad y en calidad. Fue un reconocimiento inmediato, sin gradación, sin duda, acompañado de algo que no sé nombrar de otra manera que como una ola de amor.
no atracción, no interés, amor, la emoción específica de ver a alguien querido después de mucho tiempo, con toda la calidez y el alivio que eso tiene, dirigida hacia una completa extraña al otro lado de la piscina. Me quedé quieto procesando eso durante un momento. Se sentía como si la hubiera conocido toda la infancia, como familia. No como alguien que me resulta familiar, sino como alguien a quien había querido durante años sin poder recordar cuándo empezó ni cómo. Y junto con ese reconocimiento había algo más, algo que me costó identificar en el momento, una especie de alivio, como si hubiera estado buscando esa cara sin saberlo. No dije nada, me acabé el trago, miré hacia otro lado, pero no pude dejarlo ahí. Esa misma tarde, mientras mi hermana dormía la siesta y mi mamá y yo tomábamos algo a la sombra, se lo conté. No como algo grave, sino con el tono de quien comparte algo raro que le pasó y necesita decirlo en voz alta para ver si tiene más sentido fuera de la cabeza. Mi mamá me escuchó, y cuando terminé de hablar me dijo algo que me detuvo en seco. Yo sentí lo mismo cuando la vi, no me lo había dicho, yo no le había dicho nada antes de ese momento. Las dos habíamos tenido la misma experiencia frente a la misma persona sin comentársela a nadie, de manera completamente independiente. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Y qué crees que es?, le pregunté. No sé, dijo, pero no fue normal. Pasé los días siguientes sin poder sacarme eso de la cabeza, que es exactamente lo que me pasa cuando algo no tiene explicación y yo necesito encontrarla. Soy así, no puedo dejar algo sin resolver, no puedo aceptar un hueco en la lógica sin intentar llenarlo. Revisé cada contexto posible, dónde había estado en los últimos años, con quién había compartido espacios, si había alguna combinación de circunstancias que pudiera haberla puesto en mi camino en algún momento anterior. Eventos, viajes, trabajos, redes sociales. Intenté construir cualquier puente posible entre su vida y la mía. Nada. Cada ángulo que revisaba terminaba en el mismo lugar. No había manera de que nos hubiéramos cruzado antes. Las piezas simplemente no encajaban porque no existía el rompecabezas. La seguí viendo durante esos días en los espacios comunes del hotel, al desayuno, junto a la piscina, en el restaurante. Cada vez que la veía ocurría lo mismo, ese reconocimiento sin fuente, esa familiaridad sin historia. Y ella, en las pocas veces que nos cruzamos la mirada, no apartaba la vista de la manera en que uno aparta la vista de un extraño. Me devolvía la mirada con algo que no supe leer, pero que tampoco parecía indiferencia. No le dije nada, no encontraba la manera de abrir esa conversación sin sonar completamente fuera de lugar. La última noche lo cambió todo. Mi mamá, mi hermana y yo estábamos en la terraza junto a la piscina, tomando algo antes de que cerrara el bar. Era tarde, el hotel estaba tranquilo, la mayoría de las familias ya habían subido a sus cuartos, y entonces esa mujer llegó con su familia y se sentaron en la mesa de al lado. No lo planeé, no había planeado nada. Pero cuando su hijo pequeño se acercó caminando a nuestra mesa con esa autonomía exploradora que tienen los niños chicos que todavía no entienden bien los límites del espacio ajeno, y ella vino a buscarlo y se paró a menos de 2 metros de mí, decidí que era ahora o nunca. Mi mamá ya estaba hablando con ella, de esas conversaciones fáciles que se abren cuando hay un niño de por medio. Aproveché el momento. Oye, sé que esto va a sonar raro, le dije. Y disculpa de antemano, pero desde el primer día que te vi tengo una sensación muy fuerte de conocerte, y no puedo identificar de dónde. No hubo pausa incómoda, no hubo la expresión de quien acaba de recibir algo inapropiado de un extraño. Me miró directamente y dijo, yo tengo exactamente lo mismo contigo. Y luego, antes de que yo pudiera responder nada, agregó algo que no esperaba. Tu voz, dijo, tu voz también me suena conocida. Tengo una voz particular, ronca, con un tono bastante específico que la gente que me conoce identifica rápido. No es una voz genérica, y ella la reconocía sin saber de dónde, igual que reconocía mi cara, igual que yo reconocía la suya. Nos quedamos ahí, de pie junto a la mesa, procesando eso juntos durante un segundo. Ok, dije, entonces vamos a resolver esto. Nos sentamos. Pasamos los siguientes 30 minutos haciendo lo que yo había intentado hacer solo los días anteriores, pero ahora con ella del otro lado, aportando su mitad de la información. Ciudades, años, trabajos, escuelas, viajes, eventos, amigos en común,
Cualquier punto de intersección posible entre dos vidas que se habían desarrollado en paralelo sin ningún contacto conocido. Nada. Vivíamos lejos el uno del otro. Nuestros círculos sociales no tenían ningún punto de contacto. No habíamos estado nunca en las mismas ciudades en los mismos periodos. No había plataforma, evento, espacio físico o digital que pudiera haberla puesto en mi camino en ningún momento anterior. Revisamos todo 2 veces, 3, desde ángulos diferentes, con preguntas diferentes, buscando el detalle que se nos estaba escapando. No había detalle que se nos estuviera escapando, simplemente no había explicación. ¿Cómo es posible?, me preguntó en un momento, no como pregunta retórica, sino como pregunta real, buscando genuinamente que yo tuviera algo que ella no había considerado. No lo sé, le dije. He estado pensando en eso 4 días y no lo sé. Hubo un silencio entre los dos que no fue incómodo. Era el silencio de 2 personas que acaban de agotar todas las opciones disponibles y están mirando juntas el hueco que queda cuando las opciones se terminan. Mi mamá, que había estado escuchando sin intervenir, dijo en voz baja: «Quizás se conocen de antes». No lo dijo como broma, lo dijo como la persona que también había sentido lo que había sentido esa primera tarde junto a la piscina. La persona que había llegado a la misma experiencia de manera independiente y que había tenido 4 días para pensarlo también. Hay tradiciones distintas entre sí, pero con algo en común, que hablan de almas que se reconocen entre sí a través de diferentes vidas, de conexiones que no empiezan ni terminan en una sola existencia, que persisten de alguna manera que no sabemos nombrar bien, pero que de vez en cuando se manifiestan en momentos como este. 2 personas que se ven por primera vez y se reconocen sin poder explicar por qué. No soy el tipo de persona que llega fácilmente a ese tipo de conclusión. Soy el tipo de persona que necesita agotar todas las explicaciones racionales antes de considerar cualquier otra cosa. Las agotamos. Juntos, en esa terraza, con 30 minutos de búsqueda exhaustiva, las agotamos todas. Y lo que quedó cuando todas se terminaron fue eso. Nos conocíamos en un nivel que no pertenece a esta vida. Esa noche, antes de que cada uno se fuera a su cuarto, nos despedimos con esa extraña mezcla de ligereza y peso que tiene una conversación que no tiene cierre posible. Nos reímos un poco de lo raro de todo. Intercambiamos contacto casi como un gesto reflejo, aunque los dos sabíamos que probablemente no nos volveríamos a ver, que ese hotel en Grecia era el único punto de intersección que esta vida nos iba a dar. La última imagen que tengo es de ella caminando hacia el elevador con su pareja y sus hijos, girándose una vez antes de que cerraran las puertas, con una expresión que todavía no sé describir del todo. No era tristeza, no era nostalgia exactamente, era algo más parecido al reconocimiento de algo que ya terminó antes y que ahora terminaba de nuevo. Nunca le dije a nadie la versión completa de este sueño. No porque no quisiera, sino porque hay cosas que cuando las cuentas en voz alta pierden algo, como si el aire las desgastara. Pero ya no puedo cargarlo sola, y si alguien más ha sentido algo parecido, necesita saber que no está loca. Mis abuelos tenían el tipo de amor que no necesita explicación, no el amor de las fotos bonitas y los aniversarios con flores, el otro. El amor de todos los días, el que se ve en cosas pequeñas, cómo él le ponía el café antes de que ella lo pidiera, cómo ella sabía exactamente cuándo él necesitaba silencio y cuándo necesitaba compañía. Décadas construyendo una vida tan entrelazada que verlos separados, aunque fuera en una habitación, se sentía raro. Uno de sus rituales era salir en bote, no como vacaciones ni como plan especial, como parte de lo que eran juntos. El agua, el movimiento, los dos sin ningún otro propósito que estar ahí. Mi abuela hablaba de esos paseos con una calidez que reservaba para pocas cosas, y yo crecí viendo eso, absorbiendo eso, entendiendo desde chica que así se ve el amor cuando es real y cuando dura. Los conocía de verdad, no solo como los abuelitos de las reuniones familiares, los conocía. Esa diferencia importa para lo que voy a contar. Cuando mi abuelo murió, algo en mi abuela cambió de una manera que uno ve pero no sabe cómo nombrar bien. Siguió funcionando, siguió estando presente, pero había algo en ella que se había reorganizado alrededor de una ausencia enorme. Lo extrañaba con una constancia que no bajaba con el tiempo, no de la manera en que uno espera que el duelo baje, y tenía sentido.
Habían pasado décadas eligiéndose todos los días. Ese amor no tiene un lugar a donde ir cuando la otra persona ya no está. Eso es el contexto. Ahora viene lo que no sé cómo explicar. Hace unos meses tuve el sueño. Era de noche cuando me dormí. Nada fuera de lo normal, sin ninguna razón particular para que esa noche fuera distinta a cualquier otra. No había estado pensando en él más de lo habitual. No había tenido una conversación sobre la familia, ni había visto fotos viejas, ni nada que pudiera justificar lo que pasó después. En el sueño estaba en un bote. El agua estaba quieta, de ese color oscuro y limpio que tiene el lago cuando no hay viento. El cielo era de tarde, esa hora en que todavía hay luz, pero ya empieza a enfriarse. Y ahí, sentado frente a mí, estaba mi abuelo. No la versión de sus últimos meses, no el hombre cansado y disminuido que me había costado tanto ver hacia el final. Él, completo, con esa presencia suya que reconocería en cualquier lugar, esa manera de ocupar el espacio que era completamente suya y de nadie más. Me eché a llorar antes de decir una sola palabra, no ese llanto contenido de quien intenta controlarse, el otro, el que sale solo, el de cuando llevas tiempo extrañando a alguien y de repente lo tienes enfrente y el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Me acerqué y nos abrazamos, y sentí el abrazo con una nitidez que los sueños casi nunca tienen. El peso de sus brazos, el olor familiar, todo. Cuando me separé lo miré y le dije, «Te hemos extrañado mucho». Me sonrió, esa sonrisa suya de siempre, y me preguntó cómo estaba yo, cómo estaba mi vida, con ese interés genuino que tenía para escuchar que nunca fue pose. Le conté, le hablé de cosas que habían pasado desde que se fue, cosas buenas y cosas difíciles, y en algún punto de esa conversación le hablé de mi abuela, de cómo había estado, de lo mucho que lo seguía echando de menos, de cómo ese hueco no había cerrado con el tiempo, sino que simplemente se había vuelto parte de su manera de estar en el mundo. Su cara cambió, no de golpe, despacio, como cuando alguien recibe una noticia que ya sabía, pero que escucharla en voz alta le pesa de todas formas. Se le fue la sonrisa y quedó algo más quieto, más serio, con una tristeza que no era abstracta, sino muy concreta y muy específica. «Lo sé», dijo. «Sé lo que le ha costado». «La extrañas», le dije. No fue pregunta. «Todos los días», dijo, «y lamento haberla dejado así. No era lo que quería para ella». Nos quedamos callados un momento. El bote se mecía suave, el agua hacía ese sonido bajo y constante que tienen los lagos cuando están tranquilos. Y entonces me dijo, «Voy a volver por ella». Lo dijo tranquilo, no como consuelo, no como la frase bonita que uno dice para que alguien se sienta mejor. Lo dijo como quien anuncia algo que ya está decidido, algo que ya sabe cómo va a ocurrir, con esa certeza específica que no se puede fingir. «¿Cuándo?», le pregunté. Me miró. Y en ese momento supe con una claridad que no venía de ningún pensamiento, sino de algún lugar más abajo que los pensamientos, que la respuesta era pronto. «Voy a llevarla a dar un paseo en bote», dijo, «una última vez, como siempre hacíamos». Desperté. La habitación estaba oscura, mi pareja dormía a mi lado. Todo estaba exactamente como debería estar a las 3 de la mañana en un martes sin nada especial, pero yo tenía la cara completamente mojada. No ese rastro leve de humedad que a veces deja un sueño emotivo, completamente mojada, como si hubiera estado llorando durante un rato real, con los ojos irritados y la almohada húmeda. Me senté en la cama y me quedé ahí un momento en la oscuridad, sintiendo el peso de lo que acababa de vivir, porque eso es la única palabra que me sale, vivir, no soñar. Desperté a mi pareja. Sé que eran las 3 de la mañana y que no era el mejor momento, pero no pude evitarlo. «Necesito saber cómo está mi abuela», le dije. «Algo me dice que tengo que llamar». Me miró con ese estado intermedio entre dormido y despierto y me preguntó si estaba bien. «No sé», le dije honestamente, «pero en cuanto amanezca, llamo». No volví a dormirme. A las 8 de la mañana, antes de que yo pudiera marcar, me llamó mi mamá. Mi abuela estaba en el hospital, había ingresado de madrugada, murió poco después. Me quedé con el teléfono en la mano después de colgar, sentada en el filo de la cama, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que estaba procesando al mismo tiempo. El duelo, que era real y pesaba mucho, y encima de ese duelo la cosa que no sabía cómo nombrar, esa conversación en el bote, esa promesa que él había hecho y que al parecer había cumplido exactamente cuando dijo que lo haría. La explicación fácil existe y la conozco. Sé que hay una versión de esta historia que dice que yo ya sabía inconscientemente que mi abuela estaba frágil,
que la ansiedad genera exactamente este tipo de sueños cuando uno tiene personas mayores queridas, que el cerebro conecta puntos que el consciente no quiere conectar. Esa explicación es razonable, la entiendo, pero ese sueño no se sentía como mi ansiedad. Mi ansiedad la conozco bien. Sé cómo se siente cuando el miedo me habla mientras duermo. Hay algo difuso en esos sueños, algo que se deshace cuando uno intenta agarrarlo. Este no. Este tenía textura, tenía peso, tenía el olor específico de sus brazos cuando me abrazó, y sobre todo tenía su tristeza. No la tristeza que yo le habría puesto si lo hubiera construido desde mi cabeza, sino una tristeza muy particular, la de alguien que ha visto el dolor que causó al irse y que carga con eso. Eso no es algo que yo habría inventado. Yo siempre lo imaginé en paz, sin culpa, descansando. La culpa que tenía en el sueño no venía de mí. Y la promesa. Cuando dijo que iba a volver por ella, no lo dijo como se dice algo para consolar a alguien. Lo dijo con la cadencia exacta de alguien que ya sabe lo que va a pasar, que ya tiene claridad sobre algo que para nosotros todavía es futuro. Hay una diferencia entre decir voy a estar con ella algún día y decir voy a ir por ella. La primera es esperanza, la segunda es una agenda. Él tenía una agenda y la cumplió esa misma noche. No tengo un mapa de lo que hay después. No sé cómo funcionan las conexiones que sobreviven a la muerte, si es que sobreviven, ni de qué manera alguien que ya se fue puede aparecer en el bote de un sueño a decirte que va a cumplir una promesa. No tengo esas respuestas y probablemente no las voy a tener. Lo que sí tengo es la imagen de los dos, décadas de paseos en bote, de mañanas con café, de días ordinarios que son el material real de una vida compartida. Dos personas que se amaron de verdad, que construyeron algo que duró y que pesó, y que al final se reencontraron de la única manera que todavía quedaba disponible. Él fue a buscarla, y yo, en un bote en un sueño, fui el último lugar donde se detuvo antes de hacerlo. Atlanta, 1985, gira de teatro, y uno de esos días donde todo se desmorona al mismo tiempo con una coordinación tan perfecta que empieza a sentirse como algo personal. El carro se averió en la lluvia entrando a la ciudad. Me desperté con un dolor de cabeza del tipo que convierte la luz en un problema y el sonido en un castigo. No podía acceder al escenario porque el encargado del edificio no aparecía. El camión con todo el equipo escénico simplemente no había llegado. Y nadie tenía una explicación que cerrara bien. Llevaba horas corriendo de un lado al otro sin resolver nada, mojado, con la cabeza partiéndome, en una ciudad que no conocía bien, hasta que en algún punto de la mañana tomé la decisión que uno toma cuando ya no le quedan opciones. Me rendí por unas horas y fui a comer. Encontré el café caminando sin rumbo fijo, doblando una esquina en un bloque que no tenía nada especialmente llamativo. Desde afuera ya era raro. No de una manera obvia ni alarmante, sino de esa manera sutil que tarda un momento en aterrizarte. La decoración era de los 50, no retro 50, no el tipo de estética que un lugar adopta intencionalmente para evocar algo. Era más como si ese lugar simplemente no hubiera recibido el memo de que habían pasado 3 décadas. Los muebles, la disposición del espacio, el tipo de iluminación, los colores. Todo correspondía con una época específica, con una coherencia que no parecía decorativa, sino estructural, como si el lugar hubiera llegado a 1985 sin pasar por ninguno de los años intermedios. Entré de todas formas porque tenía hambre y porque a veces uno no procesa bien lo que tiene enfrente cuando lleva un día tan malo como ese. El interior era más de lo mismo. Mostrador largo, con bancos fijos, booths de vinilo rojo a los lados, un menú en pizarrón con letra manuscrita. Había 3 o 4 personas comiendo, todas mayores, todas en silencio. La mesera era una mujer de unos 50 años con un delantal blanco y una expresión de absoluta normalidad, como alguien que lleva suficientes años en ese trabajo como para que nada le parezca fuera de lugar. Me senté en uno de los booths, pedí café y lo que tenían de comida caliente. Me lo trajeron rápido, sin conversación extra, con esa eficiencia directa de los lugares donde el servicio no necesita ser simpático para ser bueno. Comí. El dolor de cabeza fue cediendo con el café. Me quedé sentado un rato más de lo necesario porque el lugar tenía algo que, en retrospectiva, podría describir como quietud. No silencio exactamente, quietud. Como si el ritmo del tiempo dentro de ese lugar fuera ligeramente distinto al de la calle afuera.
En ese momento lo atribuí al cansancio. Pedí la cuenta. La mesera me dejó el recibo en la mesa con la misma eficiencia de antes. Lo miré, saqué el dinero, dejé el pago y metí el recibo en el bolsillo del saco con ese gesto automático que uno tiene cuando lleva gastos de gira que después hay que reportar. Salí a la calle. El aire frío de afuera fue un contraste inmediato con el interior cálido del café. Empecé a caminar de regreso al teatro, calculando mentalmente cuánto tiempo me quedaba antes de que empezaran los ensayos técnicos. Llevaba 2 cuadras caminadas cuando llegué al cruce. La luz estaba en verde para peatones. Crucé. El carro venía por la izquierda y no frenó. No fue un conductor distraído con el teléfono, no fue alguien que calculó mal la velocidad. Fue algo diferente y más desconcertante. El carro pasó exactamente donde yo estaba parado, con una trayectoria que no dejaba margen para que el conductor no me hubiera visto, y sin embargo pasó como si yo no estuviera ahí, sin frenar, sin bocina, sin ninguna reacción de ningún tipo. El espejo lateral pasó a centímetros de mi cara y el conductor miraba al frente con una expresión completamente tranquila. Me quedé parado en la mitad del cruce durante unos segundos que no supe contar. Llegué a la banqueta del otro lado, encontré una banca y me senté. La cabeza me daba vueltas, pero no del mismo modo que por el dolor de cabeza de la mañana. Era diferente, era el tipo de mareo que viene de algo que el cuerpo todavía no terminó de procesar. No recuerdo haber decidido cerrar los ojos. Lo que sé es que en algún punto algo me sacó de ese estado. Me levanté de la banca con esa urgencia automática de quien sabe que llega tarde sin saber exactamente a qué y caminé al teatro. El teatro estaba en plena actividad, los sets estaban montados, las luces estaban siendo colgadas desde el grid. Varios compañeros cargaban equipo, otros revisaban el guión, todo el movimiento normal de un día de montaje en pleno funcionamiento. Me vieron llegar y la primera reacción no fue un saludo, sino una pregunta. ¿Dónde estuviste?, me preguntó uno de los técnicos sin dejar de lo que hacía. Te estuvimos buscando todo el día. Fui a comer, dije. Encontré un café a unas cuadras. Me miró como si la explicación no cerrara del todo, pero tampoco tuviera tiempo de perseguirla. Me pasó una lista de pendientes y siguió con su trabajo. Me quedé parado un momento antes de mirar el reloj. Eran las 4 de la tarde. Cuando entré al café eran las 12 del mediodía, a lo mucho 12:15. Lo recordaba con precisión porque había revisado la hora antes de salir a buscar dónde comer, calculando cuánto tiempo tenía antes de que empezara el trabajo en el teatro. 4 horas. Había perdido 4 horas en un lugar donde sentí que estuve quizás 40 minutos. La función esa noche salió bien. Hay algo en los elencos bien rodados que empuja solo cuando todo el resto falla, y ese fue uno de esos casos. Durante el desmontaje posterior, la directora se me acercó. Era una mujer de criterio muy directo, del tipo que no hace conversación cuando tiene algo concreto que decir. ¿Dónde estuviste hoy?, me preguntó. No te vi en todo el día, fue un problema real. Fui a comer, repetí. Estuve fuera un rato. Garrett, te busqué desde las 10 de la mañana. Metí la mano al bolsillo y saqué el recibo. Era papel fino, del tipo que usan los establecimientos pequeños, y estaba desteñido. No de manera reciente, no como algo que se moja y se desvanece en horas. Estaba desteñido de esa manera específica en que el papel envejece durante años, con esa textura frágil y esa pérdida de color, que es cuestión de tiempo, no de humedad. Lo sostuve bajo la luz del escenario para leerlo mejor. La directora lo miró conmigo. La línea de la fecha estaba parcialmente legible, algunos dígitos claros, otros borrosos en el punto exacto donde más importaban. Pero lo que podíamos leer, los dos, parados bajo esa luz, apuntaba a una fecha que no era 1985. Los números que se distinguían correspondían con algo anterior por décadas, mucho anterior. 4 de junio, dijo ella en voz baja, leyendo lo que alcanzaba a leerse. 1900. No terminó la frase. Me miró, y yo la miré, y ninguno de los dos dijo nada durante un momento. Luego ella tomó su abrigo, se persignó, y se fue sin decir nada más. Me quedé solo bajo las luces del escenario con el recibo en la mano. Quiero ser exacto sobre esto porque la exactitud importa. El papel estaba desteñido y la lectura no era perfecta. No voy a afirmar con certeza absoluta lo que decía ese recibo porque no puedo.
Lo que sí puedo decir es que dos personas miramos ese papel de manera independiente y llegamos a la misma conclusión sobre lo que decía, y lo que decía no correspondía con ninguna fecha de 1985, correspondía con algo de principios de los 50. Guardé el recibo, me fui al hotel, me acosté sin hablar con nadie más esa noche. Al día siguiente intenté encontrar el café, caminé el mismo recorrido desde el teatro, doblé la misma esquina, busqué en el bloque donde recordaba haberlo visto. No estaba. No había ningún establecimiento en ese espacio, ni ninguna señal de que hubiera habido uno recientemente. Solo un local vacío, con las ventanas cubiertas de polvo y un aviso de renta que, por la condición del papel, llevaba tiempo pegado ahí. Hablé con mi amigo Warren esa misma noche por teléfono. Warren era el tipo de persona que había pasado años pensando en este tipo de cosas, leyendo todo lo que podía encontrar sobre experiencias que no cuadraban con la física del tiempo que todos aceptamos como única. Tenía un nombre para lo que me había pasado: terremotos de tiempo. Momentos en que algo en el tejido de una jornada se fractura, dice, donde uno entra en un pliegue y sale en otro punto sin que el trayecto entre los dos sea completamente de este mundo. El conductor que no te vio en el cruce, me dijo Warren, eso también es parte. Cuando alguien está en ese estado de cruce, a veces no existe del todo para el tiempo que lo rodea. Está entre dos puntos. No pertenece completamente a ninguno. No sé si creo eso. No sé si tengo el aparato conceptual para creerlo o descartarlo con honestidad. Lo que sí sé es que el conductor no me vio y que 4 horas desaparecieron de mi día dentro de un lugar que no debería haber existido en 1985, y que el papel que guardé en mi bolsillo tenía la textura y el desgaste de algo que llevaba décadas envejeciendo antes de llegar a mis manos. El recibo lo guardé durante años. En alguna mudanza desapareció, que es lo que pasa con la mayoría de las cosas que uno no sabe cómo clasificar y por eso no sabe dónde guardar. Pero la fecha que alcancé a leer no desapareció con él. Algunos días pienso en ese conductor mirando al frente, completamente tranquilo, pasando exactamente donde yo estaba. Y me pregunto si desde su perspectiva el cruce estaba vacío, si para él, en ese momento, yo simplemente no estaba ahí. Y si eso es cierto, la pregunta que sigue es una que no tiene respuesta cómoda. ¿En qué tiempo estaba yo exactamente mientras caminaba esas 2 cuadras de regreso al teatro? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.